facultad, hija de la reforma universitaria, como otras, como medicina, como ciencias económicas, nacieron en 1920, en un momento del país distinto al de hoy, y que como en aquel momento, hoy sobran pedestales y faltan maestros. Y por eso le decíamos, querido Ernesto Sábato, queremos tenerlo con nosotros, querido maestro de la juventud, y escucharlo. La resolución que lo nombra doctor honoris causa, Ernesto Sábato dice: visto que es misión de la universidad el preservar y educar en el espíritu de la moral individual y colectiva y en el respeto y la defensa de los derechos humanos, de las libertades democráticas, contribuyendo a la fraternidad humana y a la paz entre los pueblos y propendiendo a que sus conocimientos sean colocados al servicio de estos en el mejoramiento de su nivel de vida, que el señor rector ha propuesto el otorgamiento del doctor honoris causa al destacado escritor y pensador Ernesto Sábato, y considerando que la vida y obra de don Ernesto Sábato son ejemplo cabal de probidad, espíritu crítico y compromiso social para sus conciudadanos y especialmente para las jóvenes generaciones, que su profunda y severa reflexión pone en cuestión las creencias y prácticas sociales y políticas, permitiendo advertir los riesgos de ideas excluyentes, cerradas o autoritarias. Que es un alto honor para nuestra universidad contar entre sus doctores a un hombre de su talla moral e intelectual. Por ello, el Consejo Superior resuelve, por el voto unánime de sus miembros, otorgar a don Ernesto Sábato el grado de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Señor rector, ingeniero Raúl Arino, yo le pido que nos dirija unas palabras y le haga entrega del doctor honoris causa a Ernesto Sábato. Hace unos momentos, Ernesto Sábato nos dijo que las cosas más importantes surgen del corazón y no de la razón. En ese orden de cosas es que voy a dirigir unas breves palabras en este momento, porque lo importante del día es escucharlo a él. Todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida una aproximación a la obra de Sábato. Con cierta felicidad para mi vida, ha acontecido que he leído su obra en la medida que iba creciendo como persona. Desde la famosa novela El túnel, que fue lo primero que leí de él, hasta sus libros más conocidos, el último de los cuales, Apologías y Rechazos, lo leí estando en el extranjero. Siempre he tenido un vínculo que todos ustedes también deben tener con este espíritu notable de Ernesto. Por lo tanto, es un altísimo honor para la Universidad Nacional de Rosario y para todos nosotros tenerlo a Ernesto en este momento, poder hacerle entrega de la acreditación que lo nombra doctor honoris causa de nuestra universidad, y además una satisfacción adicional que es la de ver tantos jóvenes hoy reunidos aquí para escuchar su palabra. Palabra que en estos momentos en que vivimos circunstancias muy difíciles en el país, es y será para iluminar una esperanza que los argentinos no podemos dejar de tener en el futuro de una nación más justa, más entrañablemente favorable a todos los ciudadanos, sin exclusiones,
en una convivencia democrática. Ernesto Sábato no es solamente un escritor reconocido en todo el mundo y traducido a muchos idiomas. Es también un hombre comprometido con la realidad de su país. Por eso, en algún momento de nuestra historia, participó de la CONADEP y en un documento trágico retrató algunos momentos, con otros colaboradores, de nuestra desgraciada historia reciente. Y como nos dijo también esta mañana, ha incursionado en la pintura porque es otra forma de la expresión de las mismas ideas y sentimientos que él tiene. La obra literaria y la obra pictórica de Ernesto Sábato son solamente dos herramientas con las que él nos transmite toda su pasión y todo su sentir. Por eso, desde el corazón, ahora, en nombre de la Universidad Nacional de Rosario, hago entrega a Ernesto Sábato de su diploma que lo acredita como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, con gran satisfacción personal, sinceramente. Bueno, ahora pasamos al diálogo. Hay unas señoritas con micrófono. Querría agradecer Sí. este honor que me hace la Universidad de Rosario, las palabras tan cálidas y auténticas de su rector en estos momentos. A esta altura de mi vida y de mi muerte, las palabras son, en muchos sentidos, o tienen que ser sagradas. La desacralización total del hombre, a que se está asistiendo en el mundo entero, y en particular, casi como un ejemplo didáctico en nuestro país, la irresponsabilidad, el cinismo, la retórica falsa y mentirosa con que se están manejando todos los hechos que hacen a una verdadera nación. Eso verdaderamente es el problema central que tenemos. Hay una crisis mundial, universal, sin duda. Pero parece como si este país, de la década del 20 que mencionó el decano, fuimos la sexta potencia mundial. Me recuerdo muy bien yo de eso. Del 20 al 30, hasta que vino la crisis mundial a partir de Estados Unidos. Fuimos la sexta potencia mundial, delante de muchas grandes naciones europeas. Ahora se habla nada más que de dinero. Se dice que el problema, me refiero en particular a nuestra patria, empleando la palabra en el sentido sagrado que debe tener. Unamuno prefería llamar matria. Una señora hace un momento me dijo, creo que es decana de una facultad de agronomía, y yo le hice la broma, digo, ¿qué clase de trabajo para una mujer? Dice, lo que me corresponde. Digo, tiene toda la razón. La tierra madre, por algo se dice a la tierra madre, no se dice la tierra padre.
y en realidad más que patria habría que decir matria, como decía Unamuno, como proponía el gran don Miguel de Unamuno. La mujer es la que da a los hijos y la que mantiene la especie humana en medio de las vicisitudes más terribles. Hay cosas que yo no me puedo olvidar, que las tengo guardadas en un archivo donde pongo cosas ejemplares. Voy a mencionar dos. Tienen que ver con la mujer. Una, hubo un terremoto en Concepción de Chile hace muchísimos años, ahora 60 años. Después hubo otro menor. Pero en aquella oportunidad se destruyó todo Concepción de Chile. Y en un diario había una fotografía de una mujer modestísima de una villa miseria chilena, una especie de indiecita. Habían arreglado ese sucucho con algunas chapas de zinc y cartón, como es lo habitual. Los que han nacido en el campo, como yo, saben que los ranchos, delante de los ranchos se apisonaba la tierra para que fuera dura y no se embarrara uno. Y se barría además ese patiecito delantero, ese pedazo de tierra. A esta pobre indiecita chilena, en la época en que Chile era realmente pobre, me acuerdo que Matilde, mi mujer, que está invalidada desde hace 10 años, se empeñó en ir a ver una de las minas chilenas que avanzaban por debajo del mar, donde trabajaban en esos lugares terribles, pobrísima gente, y volvió llorando. En ese país tan estoico, tan acostumbrado a las catástrofes, yo vi una foto cuando se produjo el terremoto de Concepción que arrasó casi todo, en que delante de ese ranchito, esa especie de ranchito, de covacha, que había arreglado un poco unos cartones y alguna chapa, su hogar, mientras su marido probablemente estaba debajo del mar, en las minas. ¿Qué hacía ella? Estaba barriendo el patiecito con una vieja escoba. Parece insignificante esto. Qué símbolo maravilloso. Rehaciendo su pobre vida de la manera más modesta y humilde. Y hay otra cosa que también tuvo como protagonista a una pobre mujer de una villa miseria de Buenos Aires. Hace muy poco, quizá la hayan visto. Había tenido trillizos, también una indiecita. Y tenía otros chicos ya. Y la vi en televisión, en el hospital, donde estaba sonriendo, lleno de felicidad por esos 3 chiquitos, cuyo destino era vivir luego en un chiquero. Y detrás de ella, o al lado de ella, de la cama, estaba su marido, también lleno de felicidad. Qué maravilla es eso. Qué ejemplo para tanta
esta podredumbre. Podredumbre que no viene de gente de las villas miserias, sino de las más altas esferas de gobierno. Quiero decir con estos dos ejemplos que eso de la madre tierra es la gran verdad. Por algo es un sustantivo femenino, la tierra. Yo he estado muchas veces en el extranjero y a veces un tiempo largo. Y volvía a este país tan lleno de defectos, pero tan entrañable, donde uno ha nacido, sufrido, tenido emociones, amigos. Casi todos mis compañeros del colegio secundario de la Universidad de La Plata ya han muerto. Y yo soy por el momento un sobreviviente. Este es un homenaje que quiero rendirles a tantas mujeres y chicas que se me han acercado con tanta emoción. Y en ellos confío. Alguien me dijo después de un reportaje, un largo encuentro que tuve por televisión con muchachos y muchachas, gente viva, los vivos, me dijeron: Ernesto, ¿cómo puede tener esperanza usted en este país? Yo tengo más que nunca esperanza, porque la esperanza, por primera vez, aquellos argentinos arrogantes que eran justamente mirados con recelo y con cierta hostilidad por el resto de los países pobres de América Latina, que se jactaban de su carne, de sus grandes bifes. Está bien, nos va a venir bien. Le dije, la esperanza nace de la desesperación. No hay necesidad de tener esperanza en una realidad perfecta. Por fin dije, en ese momento, en la televisión, el argentino está pisando tierra, está sintiendo que todo se desmorona. Así acabamos con uno de los vicios de ciertos argentinos, que era su arrogancia. Somos como todos los pueblos, tenemos defectos y virtudes, pero esa arrogancia estúpida y además esa especie de desprecio que tenía ese argentino medio por los pobres pueblos latinoamericanos. Eran enormes villas miserias esos pueblos. Qué cosa horrible, me daba tanta vergüenza. Así que ahora estamos en cero, o por debajo de cero. Ahora será el momento en que probemos que somos capaces de salir adelante. La desdicha enseña siempre más que la felicidad. La pobreza enseña mucho. La muerte enseña mucho. La muerte también es didáctica. Cuando uno se acerca a la muerte, realmente es cuando se empieza a pensar en serio. No digo pensar con el cerebro. Hay dos formas de pensamiento.
Una, del pensamiento puro, del intelecto puro que está en la corteza cerebral, que tanta importancia le ha dado a este mundo cientificista. El otro saber, la que se debe llamar sabiduría, no viene del cerebro, viene del cerebro para abajo, hasta descender en esa misteriosa víscera que se llama el corazón, que por lo visto parece ser una simple bomba aspirante e impelente. ¿Qué lo distingue de una bomba aspirante e impelente? Lo distingue al corazón porque es la sede de nuestras grandes y profundas emociones, esperanzas que casi siempre no son razonables. Pero en ese mundo cuyo centro es el corazón, por algo decimos estoy mal del corazón, no es una simple bomba. Ahí está la sede de lo que Pascal llamaba les raisons du cœur, las razones del corazón que la razón no entiende. Ahí nos duele cuando se ha muerto nuestra madre, o un gran amigo, o un pobrecito de una villa miseria. Ahí está la sede de la sabiduría, de la auténtica sabiduría, no de la sabiduría científica, que no la desconozco. No hablo por resentimiento. Trabajé en el laboratorio de Curie, enseñé relatividad y mecánica cuántica hasta que cumplí con mis deberes, por decirlo así, porque en casa había que terminar y terminar bien lo que se empezaba. Teníamos un padre muy severo y han tenido que pasar muchos años para darme cuenta que era severísimo, pero que era un gran corazón. Nunca ni siquiera me palmeaba mi padre cuando traía el boletín del Colegio Nacional de La Plata. Me firmaba el boletín y me lo entregaba. Había cumplido con mi deber. Por cumplir con ese deber es que yo terminé mi carrera de físico-matemático, porque si no era una especie de defraudación que hacía. Y enseñé durante 2 años. En el último año del doctorado, que eran compañeros casi míos, casi de la misma edad, entre ellos Balseiro, Mario Bunge, eran alumnos míos. Y claro, cuando cumplí con mi deber y con el profesor Usay, que me había dado la beca para trabajar en el laboratorio de Curie, grave equivocación de su parte, enseñé durante 2 años y luego, con muchas vicisitudes, porque perdía todo, nos fuimos a vivir a un rancho en Córdoba con Matilde y mi hijo Jorge Federico, que tenía 4 años en ese momento. Y ahí escribí este primer libro, Un y un universo, que se les ha dado al decano y al rector. Y entonces dije, bueno, habré cumplido con mi deber, voy a hacer lo que me gusta.
siempre había escrito, casi siempre había quemado lo que escribía, siempre fui medio piromaníaco. Medio no del todo, porque las 3/4 partes quizá de lo que he escrito lo he quemado. Y mis editores, a veces con mucho cariño, de verdad, vienen cada cierto tiempo y dicen, pero Ernesto, no habrá quemado todo esto. Y yo, sí, ahí anda. Efectivamente, varias veces. Es un libro que se titula Antes del fin. O se titulaba, ahora me parece demasiado duro y fúnebre. Quizás se llame A los que todavía tienen esperanza. Es un libro que me está costando mucho. Creo a veces que lo voy a publicar, a veces creo que lo voy a quemar. No, lo digo en serio. Y trato, es una especie de testamento espiritual. Yo creo que puede ser útil. Está dedicado a los muchachos y chicas, que son los que van a manejar el futuro, este terrible futuro que les dejamos a nosotros. Tengo esperanzas en ellos. Algunos con los años se corromperán, uno es propenso siempre a la corrupción, pero siempre va a quedar una minoría activa y positiva. Al fin de cuentas, las grandes transformaciones del mundo le hicieron 5 o 6 personas, seguidos por seres humanos que creyeron en ellos. 5 o 6 personas hicieron la Revolución Norteamericana cuando se liberaron de Inglaterra. 5 o 6 la Revolución Francesa. 5 o 6 la liberación de América Latina. Digo 5 o 6 exagerando. Hay mucha gente y yo creo que va a luchar porque esta Argentina que tanto amamos pueda salir adelante. Por lo cual no basta con quedarse con los brazos cruzados, sino que hay que luchar. No podemos ni debemos tolerar que se difunda esa idea malsana, grotesca y estúpida que lo que hace una nación es su poderío económico y que los problemas económicos son los prioritarios y que lo demás es cosa secundaria. Y es al revés. Acá estoy en una universidad fundada en la gran época de la Argentina, la década del 20, yo lo recuerdo muy bien. Fuimos la 6ª potencia mundial. ¿A qué se debió eso? A un fenómeno espiritual muy extraordinario. Grandes hombres de fines del siglo pasado. Yo pensaba responder a las preguntas, pero me está saliendo esto, perdónenme. Después conversamos. Grandes hombres del siglo pasado, de fines del siglo, crearon las bases de esta nación que algunos estúpidos consideran que ha fracasado porque era un país inmigrante de todas las naciones, que no había una identidad.
En Estados Unidos no hay una identidad. Un negro es un negro, un hispano es un hispano, lo que ellos llaman hispanos, ¿no? Un italiano es un italiano. Nunca será presidente de la República Norteamericana un hijo de italiano o nieto de italiano, en virtud de una teoría racista, como pocas hay, nada más que es más hipócrita que la alemana que hubo en la época de Hitler, que supone que un presidente como Reagan es superior a Leonardo da Vinci, a Piero la Francesca, a Galileo y a los centenares y centenares de genios que produjo esa nación. Mezclan la estupidez con la arrogancia, que es una mezcla horrenda. Un camionero de Texas se considera por el solo hecho de ser americano, como ellos dicen, como si tuvieran la propiedad exclusiva de este continente. Desdeña a los que no son norteamericanos. No solamente los desdeña, los escupe, los combate. Es asombroso que los negros norteamericanos no hayan destruido ese país. Entonces, hablo de la homogeneidad de la Argentina. ¿A qué se debió? Es uno de los países más homogéneos del mundo. Una vez tuve que refutarle a un individuo de apellido ilustre, apellido, digamos, ilustre desde el punto de vista social, o dos apellidos, a veces tres, que decía que lo malo del país había sido la inmigración. Esa persona formaba parte, y creo que seguirá formando parte si no se ha muerto, y si no serán sus hijos, de un gran estudio jurídico que estaba al servicio de los grandes capitales norteamericanos. Mientras un pobre obrero gallego de Galicia, o un judío de Ucrania, o un italiano de Sicilia, habían constituido una nación portentosamente homogénea. Se reconoce cuando uno anda por el mundo un argentino de lejos, hasta por la manera de caminar. Acá hay de todo. ¿A qué se debió esa homogeneidad? No fue una cosa casual. Fue un pensamiento surgido de grandes mentalidades, muchos de ellos con sus defectos tan graves como sus virtudes, pero todos por igual hicieron construir esta nación, que había sido un desierto, porque acá no había ni oro ni plata, y por eso los españoles no lo consideraban. Y dijeron, gobernar es poblar. Y se decidió abrir las puertas de este territorio casi vacío a todos los hombres de buena voluntad, como dice la Constitución, o decía, del mundo. Y fundaron con una sorprendente intuición, más que inteligencia, que la manera de hacer una nación con todos estos pobres seres humanos que venían a veces abandonando para siempre su patria, su pequeña patria. Yo me imagino a un gallego que salía del puerto de Vigo y
que veía a medida que el barco se alejaba cada vez más chiquito a su madre y a su padre que nunca más volvería a ver. Una muerte en vida. Con qué tristeza podía viajar, con qué tristeza podía rememorar aquella tierra, aquella pequeña tierra, pedazo de Galicia, o pedazo de Italia, o pedazo de Ucrania o de Rusia. Y así, al llegar, trabajando para ganar el sustento, comenzaron a formar una nación que se basó en la educación gratuita y obligatoria. Gratuita en el primer grado, en el primer estadio, y obligatoria. No obligatoria el secundario y el universitario, pero sí prácticamente gratuita. ¿Qué hizo? Que homogeneizó de tal manera la nación que un argentino, cosa que no tiene Estados Unidos, sorprende a los extranjeros por su homogeneidad. Y así hasta es a veces, como diré, melancólicamente cómico, pero también muy emocionante, ver de pronto en la escuela primaria a un hijo de algún inmigrante de cualquier parte del mundo diciendo a nuestros padres Belgrano y San Martín. Qué cosa maravillosa. Y qué bien elegidos estaban esos ejemplos. Yo fui una vez a Boulogne-sur-Mer, una sola vez, para ver la casa donde había muerto San Martín. Y lo imaginaba yendo hacia la costa, sentado en algún peñasco, mirando hacia acá. De la muerte de Belgrano ni hablemos. Tristísima muerte, la de ese generalito improvisado que habían sido para los libros. Esos hombres fueron los que crearon esta nación. Hay hombres en la Argentina que conservan ese espíritu y que quizá nos salven de este derrumbe. Y no mediante ministros de economía, sino ministros del espíritu. Bueno, esto fue una pequeña introducción. Espero no morirme sin ver este renacimiento de nuestra patria. Patria en el sentido grande y noble de la palabra, no en el sentido de patrioterismo. Le respondía aquel individuo del estudio de abogacía famoso. Digo, no son los hijos de inmigrantes los que han entregado el país, sino ustedes. Hay gente todos estos muchachos que me dan tanta alegría, que me ayudan a vivir estos últimos años. Yo sé que van a luchar por estos principios.
Tengo esperanzas en ellos. Y no me gustaría que me defraudaran en mi tumba. Porque, ojo chicos, que los voy a estar vigilando. Creo en la eternidad del alma. Lo han creído personas mucho más importantes que yo, desde Platón hasta Schopenhauer. Creo en la inmortalidad del alma. Por eso hablo de vigilarlos paternalmente. Paternalmente quiere decir, al menos en mi caso era así, palmearlos a veces y exigir el cumplimiento de su deber. No ser mezquino, no ser individualista que le importe que haya gente que en ese momento se está muriendo, bueno, tiene pan para sus hijos, como está pasando ahora. Que sienta que tiene un deber muy grande que cumplir con esta tierra. Yo espero eso, sería muy triste para mí ver desde ese otro mundo desconocido que esto era algo más que una ilusión mía. Egresado creo que de la Universidad de Tucumán, que fue en la década del 50 una gran universidad, cuando muchos judíos italianos encontraron refugio en la Argentina. Grandes profesores como Terracini, que era matemático, como el gran historiador de la ciencia, que era Mieli, o como Rodolfo Mondolfo, estuvieron acá y muchos murieron acá. La grandeza argentina fue hecha por valores espirituales, no por el fondo monetario, y obedeciendo ¿qué le importa al Fondo Monetario Internacional que muera un chico de hambre en Chile o en la Argentina o en Guatemala? Ellos ordenan a sus sirvientes internacionales a que cumplan con sus deberes de contabilidad. Un día en un acto en la Feria del Libro que me pidieron los muchachos que hablara, me preguntaron qué pensaba de una frase de un señor bastante conocido, que se llama Cavallo, que había dicho a propósito de algún de esos auténticos cristianos que suele haber en la iglesia, son muy raros. Hay cristianos, pero casi nunca forman parte de la jerarquía, no pasan de curas, no se cuidan. Cristo, Hijo de Dios o no, es algo que yo por lo menos no lo puedo terminar de comprender. Fue un hecho memorable en la historia de Occidente. Cristo andaba con los pobres, con las prostitutas,
absolvía a una pobre mujer pecadora, sacó a los mercaderes del templo a latigazos, la cantidad de látigos que necesitaríamos ahora, en la Argentina sobre todo, y aún en Roma. No olvidemos el Banco Ambrosiano y tantas cosas. No olvidemos las inquisiciones horribles en que se exterminaron sectas cristianas de gran honestidad, de gran candor. No olvidemos los crímenes horrorosos de la Inquisición. Ahora el Papa ha dicho que hay que arrepentirse. ¿Por qué no dijo él? En primer lugar, yo me tengo que arrepentir. No lo dijo eso. Por eso no creo nada en lo que él dice. Como he creído, en cambio, como seres humanos, verdaderamente cristianos, en Pablo VI y Juan XXIII, el Papa bueno, como se lo dijo. Para no hablar de aquel Papa que duró pocos días porque lo envenenaron en el Vaticano, andaba en bicicleta. En cuanto el cristianismo ingresa al poder en Roma, se acabó. Creo que este es el fin. A menos que venga una especie de Lutero antes de mi fin de milenio, me estoy haciendo medio milenarista, y barra con toda la suciedad, hipocresía y desvergüenza de los que hablan en nombre de Dios y permitieron y hasta absolvieron sin arrepentimiento a los monstruos que torturaron a buena parte de la mejor juventud argentina. Hay cristianos verdaderos, sin ir más lejos, y lo voy a llamar así por cariño, porque hay turquitos así. Ese turquito es Zaine, que fue obispo ahí por el sur, y que era ahora renunciado a esa calidad de obispo. Iba a crear, no sé, por el azul, por ahí una especie de comunidad. Jaime de Nevares, que trabajó a nuestro lado en momentos tan terribles. Y un mártir. Yo siempre he dicho que creo en una religión mientras tenga mártires. Monseñor Angeleri, que sabía que le iban a matar, él fue a la muerte. No sé si el Papa haría lo mismo. Nunca me gustó su mirada, aparte de otras cosas. Además, respeto al hombre que es profundamente y esencialmente cristiano. Es decir, que recuerde que si Cristo hubiera vivido en el 77 en Buenos Aires, ¿qué habría hecho? Habría hecho lo que hacía siempre, ir con los pobres y los desamparados. Hubiera ido a predicar a una villa miseria. El resto ya lo saben. Habría sido secuestrado, torturado, y de nuevo Cristo hubiera muerto en Buenos Aires.
a esos cristianos yo les tengo profundo respeto. Mi padre era muy anticlerical, tal vez porque tenía un primo arzobispo. Y mi madre, que era de una antigua familia italiana, también tenía reticencia, apenas fuimos bautizados y punto. No andaban equivocados. De modo que, volviendo a lo de la educación, que mencionó este muchacho, el único defecto que parece que tiene ese pelo largo, te van a agarrar. Se olvidan estos imbéciles que no saben historia, que grandes guerreros de la antigüedad eran melenudos. Los principios de la reforma universitaria, que confirmaron los grandes principios que habían enunciado aquellos prohombres a que me refería antes. Lo que nos hizo grandes fue la educación. Por eso cuando me preguntaron por una frase que había dicho el ministro Cavallo, no sé si era ministro en esa época, no sé qué cargo ocupaba, pero siempre anduvo manejando dinero. Uno de estos cristianos de verdad había dicho que era más importante salvar el alma que cumplir con los deberes dictados por 7 personas ignotas y enmascaradas que manejan el mundo. Me preguntaron qué pensaba, porque él dijo, sí, está bien que los espíritus religiosos se ocupen del alma, yo tengo que ocuparme del cierre de las cuentas. Me preguntaron qué opinaba de esa frase. Digo que es una porquería. Me preguntaron si tenía algo más que decir, no. Bueno, la construcción del país la hizo nuestra educación. Y si vamos a reconstruir el país, tendrá que ser sobre la base de la educación libre y gratuita, no para que solamente un grupo de privilegiados, ricos, de padres muy a menudo enriquecidos bruscamente en estos tiempos, en colegios especiales donde se aprende desde luego en primer lugar como algo sagrado el inglés. Un inglés primario, por otra parte, que se ve en las películas todos los días por televisión. La educación al alcance de espíritus desconocidos, modestos. Sin ir más lejos, hace poco el hijo de un sastre judío, no sé si tenía una peletería o qué, hizo un descubrimiento portentoso, pero necesitaba un aparato que no había acá. Lo invitaron a ir a Cambridge, Inglaterra, y a los pocos meses fue premio Nobel. Me refiero a Milstein. Ejemplo típico, salido de la nada, que no hubiera podido estudiar y llegar a ese grado sin haber universidades libres y gratuitas. Los que quieran ir a universidades privadas y pagar caro, que vayan, pero que no impidan
que vayan seres a veces infinitamente superiores a ellos. Eso no lo podemos ni lo debemos tolerar. De manera que luchemos por la educación libre y gratuita, y que los ricos los manden a los colegios privados, que total no van a resultar grandes personas, con algunas excepciones. Van a aprender a ganar dinero lo más rápido posible. Bueno, chicos, estoy cansado. No me hagan más preguntas. A fin de cuentas, lo único que he hablado he sido yo. Una aclaración, muchachos. Y no es mentira. Estoy desde las 4:30 de la mañana trabajando. Y tengo 84 años, de manera que estoy un poco cansado. No por los 84 años, sino por lo de las 4:30 de la mañana. Son todos chicos, no me defrauden, por favor.